Shalom, mis hermanos. Hoy les traigo esta escritura que está un poco basado en el hecho de que generalmente en círculos religiosos o en denominaciones religiosas que dependen o pasan por lo que es el cristianismo, particularmente el cristianismo es una denominación religiosa. Los versículos son cortados o los versículos son apartados de su contexto. No, todos sabemos que cuando uno empieza a leer un libro desde la mitad para adelante, nunca va a poder entender lo que realmente, cómo se inició la historia y cómo es realmente. Y cuando uno aparta a un verso del contexto de su capítulo, pues lo que hacemos es no entender lo que realmente nos dice. Quiero dar el ejemplo que se utiliza mucho en el cristianismo, que es Josué 1, versículo 9. Josué 1, verso 9, que dice: ¿No te he ordenado? Pregunta. Sé fuerte, sé valiente. Así que no temas, no te desanimes, porque Yahweh tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Y este verso siempre es cortado y puesto como casi una situación del libro de autoayuda, diciendo: sé fuerte, sé valiente, no te desanimes, porque Yahweh tu Elohim está contigo. Pero hay un contexto que viene con este verso, que empieza en el verso 7. O sea, el verso o el contexto real lo tenemos en Josué 1, 7 al 9, que dice así: solamente sé fuerte y muy valiente. Ahí vemos que coincide con el verso 9, el verso 7. Solamente sé fuerte y muy valiente de tener cuidado de seguir toda la Torá, todas las instrucciones, nos está diciendo. Que Moisés, que recuerden que Moisés es un paralelo del Mesías, que Moisés, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Entonces el contexto acá nos dice que en donde tenemos que ser fuertes y valientes, en tener cuidado de seguir todas las instrucciones, o sea, la Torah. Torah significa instrucciones. Y sigue verso 8. Sí, guarda este libro de la Torah en tus labios y medita en él día y noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él, conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas, o sea, tu vida, tus cosas, prosperarán y tú tendrás éxito. O sea, nos está diciendo que por guardar y poner por obra la Torah y seguir la Torah y meditar en ella y que esté en nuestros labios, tendremos éxito, dice. Bendiciones. Luego pregunta: ¿no te he ordenado, verso 9, lo que es el verso más conocido sin su contexto, ¿no? No te he ordenado, sé fuerte, sé valiente, tal cual como lo dice el verso 7, de tener cuidado de seguir toda la Torah, instrucciones. Así que no temas, no te desanimes, porque Yahweh tu Elohim está contigo donde quiera que vayas. Ahí entendemos realmente lo que nos quiere decir el sé fuerte, sé valiente, ¿no? En guardar y tener cuidado de seguir toda la Torah, ¿no? Fíjese que el rey David, en el escrito de los Salmos, si nosotros nos vamos al Salmo 119, vamos a ver que primero es el capítulo más largo de toda la escritura. No hay un capítulo más largo como el Salmo 119. Y de lo único que habla el Salmo 119 es de la Torá, de los preceptos, de la ley y de los mandamientos, que nos alienta a seguirla. Como por ejemplo dice Salmo 119, 1: bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torá de Yahweh. Los que caminan por la Torá de Yahweh, sus caminos son sin iniquidad. Bendecidos son aquellos que buscan sus testimonios, los que le buscan con corazón sincero. A aquellos que caminan en iniquidad no han caminado por sus caminos, o sea, por la Torá. Tú entregaste tus preceptos y nos has ordenado observar diligentemente. Sean estables mis caminos en observar tus ordenanzas, ¿no? ¿Y dónde las encontramos? Pues en la Torá siempre.
entonces no seré yo avergonzado, puesto que tengo respeto a todos tus mandamientos. Los mandamientos, ¿dónde están? También en la Torá, Éxodo 20, ¿no? Te daré gracias con un corazón sincero mientras aprendo tus justos juicios, ¿no? Que también lo vemos en la Torá, aparte del nuevo pacto, mal llamado Nuevo Testamento. Tus estatutos guardaré, no me abandones completamente. Entonces, dice que el Salmo 119 prácticamente todo ese capítulo nos enseña que en la Torá, en los mandamientos y en los preceptos está la bendición, está la vida y lo que le agrada al Padre. Cuando nosotros cortamos versículos separando así lo que realmente dice, lo que estamos haciendo es tratando de enseñar algo que no es. Entonces, cuando contamos los versos en su contexto real, entendemos. Porque si no, ¿para qué el Mesías nos diría, por ejemplo, lo escrito en Juan 14:15? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, dice. Sabemos que Yeshua dijo, amarás al Padre con todo tu corazón, alma, mente, y su semejante a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas personas creen que estos dos mandamientos no incluyen a los demás. Pero si estos dos mandamientos son los únicos que tenemos que guardar, ¿sí? Entonces, no robar, no matar, no adulterar, entonces está todo abolido. Y no es así, porque cuando el Mesías nos dijo, amarás al Padre con corazón, alma y mente, si nosotros verificamos los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta que del 1 al 4 demuestra el amor al Padre, del 1 al 4 mandamiento demuestra el amor al Padre, con corazón, alma y mente. Y del 5 al 10 demuestra el amor al prójimo. Obsérvenlo y se van a dar cuenta que lo que hizo Yeshua de Nazaret es resumir eso. Pero ¿dónde encontramos nosotros las instrucciones? Pues en la Torá, que son las instrucciones de los mandamientos. ¿Cómo nosotros aprendemos a seguir esos mandamientos? Pues con la Torá, dentro de las instrucciones. Ahí nos enseña el ejemplo de lo bueno y el ejemplo de lo malo, para que nosotros podamos elegir lo bueno y tener la bendición que nos dice el Salmo. O por ejemplo lo escrito en 1 Juan 2, versos 3, 4 y 5, que dice, la manera que podemos estar seguros que le conocemos, ¿sí?, es si estamos obedeciendo sus mandamientos. Obedeciendo sus mandamientos. Cualquiera que diga, verso 4, cualquiera que diga yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero si alguno hace lo que él dice, entonces verdaderamente el amor por Yahweh ha llegado a la meta en él. Por esto estamos seguros que estamos unidos con él. ¿Por qué estamos seguros? Porque estamos obedeciendo ¿a qué? A sus mandamientos. Yo quiero aprender cómo guardar los mandamientos, pues lo vas a aprender en la Torá. Ahí está cómo todos los errores que inclusive cometieron los profetas, muchas personas en la Escritura. Ahí nosotros podemos encontrar el ejemplo de lo bueno y lo malo y cómo nos enseña. Inclusive qué comer, cómo comer sano. Inclusive todo eso nos enseña en la Torá. Sobre la vida diaria, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra pareja. Nos enseña el cómo comer sano, cómo comportarse en público, cómo ser con nuestros hijos. Toda esa enseñanza nosotros la encontramos en la Torá. No, porque el nuevo, mal llamado Nuevo Testamento, que debería llamarse Pacto Renovado, ya es el cumplimiento de esto. Yeshua de Nazaret es el cumplimiento de esto, el cual los apóstoles refuerzan, como Pablo que dijo, ¿acaso vamos a invalidar la ley por la fe? De ninguna manera, dijo, la confirmamos, porque la fe, el verdadero creyente, aquel que obedece, confirma lo que es la Torá, la ley, lo dicho por los profetas, ¿no? Como dijo el mismo Mesías, yo no vine a abolir la Torá ni lo dicho por los profetas, no, vine a cumplir. Así que ese es el cumplimiento de lo que ya está escrito
en la Torah. Entonces queremos aprender todo, cómo manejarnos, cómo vivir nuestra pareja, hijos. Queremos aprender cómo manejarnos con nuestros amigos, con gente que no conocemos. Queremos aprender todo eso, vamos a la Torah. Queremos aprender cómo predicar la palabra, vamos a la Torah. Empecemos desde el inicio, desde el Génesis, y meditemos en toda la Escritura. El tiempo que nos lleve, no importa, meditemos en él. Van a ver, mis hermanos, que la Escritura se va a abrir de otra manera. Se va a abrir de otra manera y vamos a poder ver, observar y entender. Y el círculo se va a cerrar de muchas cosas que hoy vemos que parecen ser contradicciones al leer toda la Escritura con fe. O sea, haciéndolo, poniéndolo por obra. Ese velo cae y ahí podemos entender realmente que somos parte del pueblo y que somos parte del pueblo esparcido en las naciones, que somos Israel. Y quiero terminar con esto que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 12, que dice, hablando obviamente de aquellos que son condenados por haber sido marcados en la frente o en la mano y que adoraron la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque cuando venga la tribulación y la persecución a los que guardan los mandamientos y la fe en Yeshua, es ahí donde las personas van a tener que perseverar. Pero miren en dónde hay que perseverar. Dice Apocalipsis 14:12, aquí es donde la perseverancia es necesaria. Está hablando de la persecución que se viene. Esta perseverancia, aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los santos de Yahweh. Aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe de Yeshua. O sea, ¿dónde hay que perseverar cuando venga la persecución? En los mandamientos, en seguir observándolos, en seguir guardándolos y ejercitando ¿qué cosa? La fe, el cumplimiento de lo que Yeshua hizo, que él vino a cumplir justamente la Torah y lo que estaba escrito en la Torah. No, porque en el Salmo 153, en Isaías 53 nosotros vemos el sufrimiento del Cordero. Y eso el Mesías lo dijo, yo no vine a abolir la Torá ni los profetas, no vine a abolir ni los mandamientos, no vine a abolir ni lo dicho por los profetas. Y el profeta Isaías en su capítulo 53 anunciaba ya lo que era el padecimiento del Mesías y cómo él iba a volver a surgir, que para nosotros es resucitar para establecer su reino. Entonces, mis hermanos, el contexto es importante, el contexto es lo que cierra realmente y abre el conocimiento para que podamos entender también una exhortación al guardar los mandamientos, al ponerlo por obra. Y si todavía no leíste la Torá, todavía no leíste todos los capítulos, los primeros capítulos, Génesis, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, Números, los Salmos y los profetas, te invito a que lo hagas, porque ahí te vas a encontrar con las instrucciones del Padre. Te vas a encontrar qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo llevar adelante una vida. Y cuando lo juntes con el mal llamado Nuevo Testamento o pacto renovado, todo lo que Yeshua hizo, más lo que dijeron los apóstoles, ahí se va a cerrar ese círculo y lo vas a entender por completo. Así que mis hermanos, los invito a escudriñar la palabra. Bendiciones. Shalom.